Listo. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, buenos días, buenas noches. Un gusto estar con ustedes otra semana más aquí en este canal, Encuentra tu Luz. Y bueno, hoy como ven estoy en otro espacio, aquí compartiendo con todos ustedes y con todo el gusto y con mi hermana que ahorita la voy a presentar, pero no sin antes decirles que el tema del día de hoy es un tema muy importante para todos y para que nos vayamos quitando esos miedos que luego nos limitan. El tema del día de hoy es que el miedo no te frene, porque muchas veces el miedo hace que no avancemos, que no demos esos pasos que nos van a llevar a un crecimiento mayor y por supuesto a una vida más plena, más completa, más equilibrada y en todos los sentidos. Pero bueno, ahorita vamos a ir para allá, pero primero quiero presentar a mi querida hermana Blanca. Hola Blanca, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes a todos los que están ahí. Buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora que nos vean. Pues un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes. Y fíjate con este tema que estás diciendo, hermano, tan interesante, que el miedo no te frene. Fíjate que este tema en particular se me hace muy interesante, hermano, porque últimamente me he dado cuenta que hay mucha gente que entra en estado de ansiedad y este estado de ansiedad tiene que ver precisamente con el miedo. Yo les explico a las personas que vienen conmigo de que cuando nosotros tenemos una crisis de ansiedad es porque estamos pensando en el futuro. Siempre estás pensando en qué puede pasar o cómo le voy a hacer o si sucede esto. Siempre estás hacia el futuro. Pero ese futuro que todavía no es real, que todavía no existe, tú ya le estás poniendo una connotación, una emoción. Y esa emoción lo que te está generando es un gran estrés. Y todo eso es porque si lo resumimos, lo que tú tienes es miedo. Miedo a lo que puede pasar, miedo a cómo se van a presentar las cosas, miedo a lo que va a suceder según tus pensamientos. Y se me hace muy interesante esto, porque fíjate, estamos generando ese miedo que tiene que ver con la supervivencia, que tiene que ver con un estrés en ti, en tu cuerpo, pero que es algo que ni siquiera es real, porque ni siquiera está aconteciendo en tu vida. Solamente estás suponiendo lo que pudiera pasar, pero a esa suposición le estás dando mucho poder. Y esto se me hace muy interesante que lo comprendamos, Héctor, porque todo lo que pasa en nuestra vida, pues claro que va a tener algunas consecuencias de lo que nosotros hagamos, pero el que estemos viviendo en el miedo, lo único que va a acontecer es que nos vamos a frenar, es que vamos a estar en estrés, vamos a generar estados de ansiedad y eso por consiguiente también nos va a detonar otras situaciones físicas en nuestro cuerpo, hermano. Por eso creo que es importante. Esto para ir iniciando. Héctor, ¿tú cómo lo ves? Sí, mira, claro que es importante, hermana, porque, pues como bien lo decías, el miedo nos detona muchas circunstancias que no son favorables para, pues, ninguno de nosotros, y el estar en constante miedo, pues, nos puede llegar a causar incluso enfermedades, ¿sí? Pues que era parte de lo que estabas diciendo. Pero fíjate que el miedo en sí, es una herramienta que tiene el cuerpo físico, en este caso voy a hablar de lo que es el ser humano, es una herramienta para sobrevivir ante una situación de peligro, se detona este miedo que nos hace reaccionar, pero para cuestiones de sobrevivencia. Pero actualmente, ¿qué es lo que está pasando, hermana? Que como estamos viviendo en un constante estrés en el día a día, en situaciones
del trabajo o de la familia o situaciones económicas, esas situaciones nos están llevando a sentirnos presionados por cualquiera de estas áreas y eso nos lleva al miedo precisamente de lo que estabas diciendo, de qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero si nosotros estamos en ese constante estrés, lo que estamos, la información que nosotros le estamos enviando a nuestro cuerpo es de estar en constante peligro todo el tiempo. Y eso, pues como decíamos, se puede detonar en enfermedades. Nos enseñan a estar en el presente, que era parte de lo que decías de estar pensando todo el tiempo en el futuro. No nos enseñan a estar en el presente o estamos muchas veces en el pasado, es decir, estamos rumiando las cosas que las situaciones que pasaron y que nos causaron algún conflicto, algún malestar, algún disgusto, etcétera. O estamos en el futuro de qué es lo que va a pasar, qué tal si llego a determinada edad y no tengo dinero para subsistir, para mis gastos, o si me llego a morir, o si se llega a morir alguno de mis seres queridos, etcétera. Hay muchos factores. A lo que voy es de que no estamos en el presente y estamos o en el pasado o estamos en el futuro, menos en el presente. Pero cuando nosotros nos damos cuenta en nuestro presente que en este momento yo estoy aquí y ahora y estoy respirando, es decir, estoy vivo, estoy presente, nos damos cuenta que en ese momento no hay problemas. Cuando estamos conscientes de nuestro presente, estamos presentes en el aquí y en el ahora. Y en el aquí y el ahora no hay preocupaciones, no hay problemas, estamos presentes con todo nuestro ser. Y esto no quiere decir que alguna situación que haya pasado o que vaya a suceder no suceda, no. Esto quiere decir que cuando estamos en nuestro presente, en el aquí y el ahora, lo que suceda, nosotros lo vamos a poder manejar de una forma que vamos a encontrarle soluciones. Por lo tanto, ¿para qué nos vamos a estar preocupando por algo que tiene solución? Yo recuerdo una frase, Blanca, que pues cuando la oí hace tiempo, o sea, dije, tan sencillo que es y cómo es posible que no lo haya entendido. Y decía la frase, alguna situación que estés viviendo, ¿no? Y te decían, a ver, eso que estás viviendo que te está preocupando, que te está llevando al miedo, a la angustia, etcétera. ¿Tiene solución o no tiene solución? Entonces ya uno reflexionaba, ¿no? Y decía, eh, pues no tiene solución. Ok, si no tiene solución, hagas lo que hagas, no tiene solución, ¿para qué te preocupas? O sea, por donde tú le busques no hay solución, ¿para qué te preocupas? Sin embargo, si esa situación sí tiene solución, ¿para qué te preocupas si tiene solución? Es decir, cualquiera de las dos situaciones te van a llevar a un estado de estar en calma, de estar en paz, de estar presente. Y cuando uno está en ese estado, cualquier situación que se te presenta, tú vas a ver muchas puertas donde antes no veías salidas, pero tienes que estar en tu presente. Y eso es lo que muchas veces no nos enseñan. Y desde niño, en lugar de enseñarnos a ver soluciones, nos enseñan a ver problemas. Y de ahí se desprende estas situaciones de miedo de la que estamos diciendo. Esto quiere decir que lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir esas situaciones que se nos presentan, porque pase lo que pase, solo hay de dos, o tiene solución o no tiene solución. Si tiene solución, ¿para qué nos preocupamos? Y si no tiene solución, también ¿para qué nos preocupamos? Entonces, podemos ver que esto del miedo lo podemos trabajar desde otros ángulos diferentes de los que habíamos aprendido. ¿Y para qué lo tendríamos que hacer de otra manera, hermana? Para quitarnos ese miedo que es lo que nos frena a seguir avanzando en nuestro camino evolutivo, en nuestro camino de conciencia y a la vez, conforme vamos avanzando en este camino, se van abriendo puertas que vamos a ir viendo en nuestra vida manifestada situaciones de abundancia, situaciones de bienestar, de salud,
de relaciones más en armonía, más de acorde a lo que nosotros estamos vibrando, que es un estado de equilibrio, de paz, de estar en el presente. Entonces, este tema, la verdad es que sí es muy importante, Blanca, y la invitación a todos es que nos vayamos quitando ese miedo que nos está limitando, porque es como si fuera un fantasma, por decirlo de alguna manera, que nos está abordando un fantasma, porque realmente si nosotros lo vemos desde otro punto de vista, desde otra mirada, es como los fantasmitas que vemos en las películas de la sábana, que es una sábana, y cuando nosotros quitamos esa sábana no hay nada abajo, únicamente es una ilusión, únicamente es una creencia, es quitar los velos. Esa es la invitación y pues para allá es a donde nosotros nos queremos encaminar. Entonces, bueno, con esto me gustaría cederte la palabra para que sigamos avanzando, hermana. Sí, Héctor, mira, comentaste algo importante acerca de que el miedo es una herramienta, porque es una herramienta de supervivencia. Por lo tanto, ¿es algo malo? No, no es malo tener miedo y se vale tenerlo. Nos ayuda mucho, por ejemplo, vamos a poner una situación cuando vas por la calle en una determinada hora de la tarde o noche y vas a pasar por un callejón o por una calle X y te da miedo. Entonces, eso te está diciendo aguas, ten cuidado. O te está diciendo, a lo mejor por aquí no es un buen camino. Por lo tanto, esta herramienta te está ayudando. Y eso está muy bien. Cuando puedes ir o pasar por algún lugar que sea de peligro o hacer algo que puede ser riesgoso y sientas esta situación de miedo, te va a ayudar porque puedes prevenir muchas cosas. Por lo tanto, el miedo es algo negativo, no lo es, Héctor. Pero lo que sí debemos de tomar en cuenta es que el miedo te ayude, pero que no te detenga. Esa es la palabra, que no te frene, que no permitas que por miedo no hagas cosas. Por ejemplo, mira, te comparto, hace poquito platicaba con una chica que tiene muchas ganas de poner un negocio. Entonces, yo le decía, ok, ¿y cuál es el problema para poner ese negocio? Y me decía, es que tengo miedo que no funcione. Me da miedo que no tenga dinero para pagar la renta. Me da miedo que no funcione lo que yo quiero y entonces, ¿qué hago? Y yo le decía, mira, el miedo está bien, es la naturalidad de nosotros como seres humanos, lo vamos a experimentar, pero que ese miedo no sea el que te frene o te limite para hacer lo que tú realmente quieres hacer. Porque, ¿qué va a pasar? Si tú no haces las cosas por ese miedo que tú tienes, más adelante, en algunos años, vas a regresar a esta posibilidad y vas a decir, ¿por qué no lo intenté? ¿Por qué no hice o vi esta oportunidad o por lo menos lo intenté, aunque no me hubiera funcionado, pero lo intenté? Y te quedas con esa de que, ay, creo que lo hubiera hecho, ¿no? El hubiera famoso. Entonces, este miedo del que hablamos, Héctor, se puede ir a varias direcciones y está bien sentirlo, no es malo, te ayuda, solamente que velo como un amigo, para que prevengas, para que tengas cuidado, para que tengas precaución en algunas cosas, pero que no se vuelva tu enemigo. Ay, fíjate, hasta me gustó. Hazlo tu amigo y no lo conviertas en tu enemigo. ¿Y qué es convertirlo en enemigo? Precisamente el que te detenga, el que te frene, el que te limite, el que no te permite dar el siguiente paso. Eso es importante que lo comprendamos. Y es muy importante que se comprenda porque la mayoría de las personas eso hacemos, Héctor. Nos detenemos por ese miedo.
Y eso hablando de cosas que tú haces, ¿no? Trabajos, proyectos, relaciones, cosas así. Pero también es cierto, Héctor, que a veces esa ansiedad que luego da, ese miedo de ese futuro, es por algo que tú dijiste y se me hace clave de todo. No estamos en el presente. Tú ya bien lo dijiste, o estás mirando al pasado o estás mirando al futuro, pero no estás en este presente. Y yo creo que la mayoría de los problemas que todos, Héctor, todos tenemos, la causa es esa, que no estamos viendo el presente. Estamos dispersos en otras cosas, en otros tiempos. Y estamos perdiéndonos de algo muy importante, hermano. La vida es en este presente. Y este presente es el que tienes que disfrutar. Este presente es el que tienes que vivir. Cuando uno está mirando al pasado, realmente no estás viviendo, porque solamente estás recordando todo lo que pasó. Si fue algo bonito, pues la añoranza. Si fue algo feo, pues la tristeza. Si fue algo malo, pues el dolor. Pero estás allá, no aquí. Y si estás en el futuro, pues lo que pueda pasar. Y si pasa esto, y si viene aquello, y tampoco estás aquí. Fíjate. Y entonces, resumiéndolo en alguna cosa, estamos perdiéndonos de la vida. Nos estamos perdiendo de lo que ahorita es, de lo que ahorita deberíamos de disfrutar, de lo que deberíamos de sentir y de donde nos deberíamos de enfocar en este presente, aquí y ahora. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y cuando yo aprendo a enfocarme en ese presente, me va a ser más fácil salir de ese miedo, me va a ser más fácil salir de esa ansiedad y me va a ser más fácil estar más centrada en mí, con lo que yo soy, con mi energía y con lo que ahorita estoy viviendo. Creo que esas claves son muy importantes, hermano, para que no permitamos que esos miedos nos detengan. Abrázalos, hazlos tu amigo, pero no los conviertas en tu enemigo. Héctor, ¿cómo ves esto? Sí, como bien lo decías, y creo que efectivamente ahí está la clave, estar en el presente. Hace rato que estabas hablando, me gustó la frase que te salió de a- al miedo, hazlo tu amigo para que no se convierta en tu enemigo. Y pensé algo, recordé algo más bien que me sucedió y te lo comparto, se los comparto. Cuando yo estaba más chico, a mí me daba miedo estar en los lugares oscuros, aunque estuviera en mi propia casa, ¿eh? O sea, yo tenía que tener las luces prendidas en la noche porque me daba miedo. Y ahí en mi casa, en tu casa, en la parte de arriba es donde yo dormía y para ir a la cocina tenía que bajar, es decir, estaba en la parte de abajo. Entonces yo tenía que ir prendiendo todas las luces para no sentir miedo y prendía todas las luces de la casa. Ya que terminaba me subía y las iba apagando. ¿Por qué? Pero era porque me daba miedo, no era porque no viera y cosas así, no era porque me daba miedo. Y así fue durante muchos años. Y me acuerdo que una vez me puse a reflexionar por qué me daba miedo. Yo decía, a ver, pero ¿por qué me da miedo? ¿Por qué me da tanto miedo estar en la oscuridad? ¿Qué es lo que me puede pasar? Entonces ya reflexionando decía, bueno, pues o sea, yo ahí reflexionaba y decía, es que lo que me daba miedo era lo que yo me creí de niño de que me iba a salir ahí algo, un monstruo y este tipo de cosas que uno se mete en la cabeza o nos meten en la cabeza a través de películas, de historias, de un montón de cosas, pero es una creencia. Y reflexionando con esto dije, a ver, voy a tratar de quitarme ese miedo, porque no hay nada a lo que realmente debería de tenerle miedo y estando además en mi propia casa. Empecé a hacerlo
de ir dejando únicamente la luz de arriba encendida y dejar todo apagado hasta que llegara a la cocina. Y me di cuenta que no pasaba nada. Y luego lo empecé a hacer con todas las luces apagadas y me di cuenta que no pasaba nada. ¿A qué voy con este ejemplo, Blanca? Ese miedo que yo tenía en aquel entonces era mi enemigo, por decirlo de alguna manera. Al yo hacer estos cambios de comprender que no tenía por qué tener miedo, lo convertí en mi amigo, porque cuando yo ya pude hacer todo el trayecto con las luces apagadas y se me quitó el miedo, literal, se me quitó el miedo, lo convertí en mi amigo porque me hice una persona más segura de que no tenía por qué pasarme nada. Es decir, al yo convertir ese miedo que era mi enemigo, por decirlo de alguna manera, lo convertí en mi amigo, me hizo ser más seguro de mí mismo. Y esto lo podemos llevar a la vida cotidiana a cualquier edad que tengamos, porque lo que tú estabas diciendo, cuando nosotros queremos emprender algo, algún negocio, alguna nueva relación, algo que nosotros queramos emprender, y por el miedo nos limitamos nosotros mismos, nos frenamos a no dar el siguiente paso y no avanzar. ¿Y qué sucede, Blanca? Por miedo nos frenamos y si era en situación de una relación, digamos, de pareja o algo así, sí, nos pudimos perder de una gran relación de pareja donde nos iba a llevar a un crecimiento mayor de sí mismo y en pareja, un crecimiento mutuo, o si es una situación profesional o de negocio, también nos pudimos perder el haber crecido y tener éxito y llevar esa situación a un bien mayor y a un crecimiento que nos pudo haber traído grandes satisfacciones. Y no lo hicimos nada más por el miedo que nos limitó a dar el siguiente paso. Cuando, y esto es el punto al que quería llegar, cuando nosotros nos damos cuenta que no pasa nada si damos el siguiente paso. O sea, lo peor que puede pasar es que no funcione, nada más. Pero de ahí no hay algo grave. O sea, no me voy a morir si no doy el siguiente paso. O sea, me refiero que muchas veces por cosas tan pequeñitos no damos el siguiente paso y nos pudimos perder de algo muy grande, mucho mayor, ¿sí? De una satisfacción mayor. Esa es la invitación, Blanca, para todos, que nos quitemos esos miedos para que podamos avanzar y de dar esos pasos que nos van a llevar, por un lado, a poder crecer, tener esa oportunidad de expandirnos y por otro lado, a darnos la oportunidad de creer en nosotros mismos y tener esa seguridad de que siempre, siempre hay un poder superior que nos sustenta y esto nos abre puertas donde antes había muros. Entonces, yo así lo veo y así yo lo he experimentado. Sé que tú también, sé que muchas personas que nos escuchan también, y esta es la invitación para todos aquellos que se atrevan a quitarse esas falsas creencias, dar ese paso, que se lancen, porque la vida les puede tener esperando una gran y satisfactoria experiencia de abundancia, de crecimiento, de expansión. Entonces, por ahí era por donde yo quería seguir avanzando y me gustaría escucharte, Blanca. Sí, Héctor, mira, antes de irme encaminando al cierre, me gustaría mucho mencionar que lo que les comentaba hace rato también era de que cuando te dan situaciones de ansiedad, tiene que ver con este miedo hacia el futuro. Esto se me hace muy importante porque debemos de centrarnos en este presente, hermano. Y eso es muy importante. Una técnica que yo utilicé por mucho tiempo para centrarme en este presente, porque fíjate que les comparto que yo en algunos momentos sufrí ataques de ansiedad. En un tiempo donde uno de mis hijos se puso muy malito, estaba enfermo, me empezaron a dar esas crisis. Nunca las había vivido, ¿eh?
pero ahí fue lo que experimenté, lo que es realmente ataques de ansiedad. Y me llevaron a tal grado de que no podía respirar. A muchos les pasa cuando les da estas crisis de ansiedad, de que necesitas algo para poder, ahora sí que inhalar, oxigenarte bien. Y fíjate que estas crisis me daban, pero lo que yo entendí es que estaba en ese futuro. Entonces, ubíquense en este presente. ¿Dónde están? Ubícate, o sea, ve si estás en el baño, en tu casa, en la sala, donde sea. Observa, empieza a narrar lo que estás viendo, lo que estás sintiendo en este momento, pero en este presente, en el espacio donde estás. Y eso hace que tu mente regrese a este presente y te va a ayudar a sentirte mejor y a volver. O sea, estás allá en ese futuro, vas a regresar a este presente, inhalas, exhalas todas las veces que lo ocupes para regresar a tu centro, perdón, y eso te va a ayudar a que esa ansiedad se vaya calmando, se tranquilice y tú puedas estar bien. Hermano, de esta manera me empiezo a despedir para encaminarme al cierre. ¿Tú qué te gustaría decir a ti? Sí, mira, Blanca, me gustaría eh, compartirles una técnica que yo utilizo también para, como para estar en este estado de presencia. Y bueno, hago meditación, todo esto, pero una manera muy rápida que es lo que yo a veces utilizo, me siento en algún lugar donde esté, porque puede ser en cualquier lado, incluso en medio del caos de la ciudad, del ruido de gente y demás, me aparto un poco y esto lo pueden hacer todos, las personas que nos escuchan, apartarte en algún lugar que veas un poquito más tranquilo, te sientas, así sean nada más 5 minutos, cierra los ojos, empiezas a respirar tomando conciencia de que estás presente, respirando, y yo mismo me repito y ni siquiera tengo que decirlo con palabras, únicamente de manera mental, y yo me repito, aquí estoy, o yo soy, y aquí estoy, ¿sí? Con eso y que estemos ahí un par de minutos sintiendo nuestra presencia y decir, aquí estoy presente, o la frase que ustedes quieran utilizar, ¿sí? Pueden ser yo estoy, aquí estoy, estoy presente, yo soy. Pueden utilizar muchas frases, pero refiriéndose a su ser presente en ese momento. Con unos pocos minutos que lo hagas y ya una vez que regreses al momento donde estás, ya con eso sucede lo que deseas de integrarte de nuevo y estar en este momento presente. De hecho, ya cuando tienes más tiempo, o a las personas si tienen más tiempo, aquí en el mismo canal tenemos varias meditaciones precisamente para entrar en este estado de presencia. Los invitamos a que revisen ahí en el canal, ahí hay una playlist de las meditaciones o pueden buscarlas para estar en ese presente, porque bien lo dijiste casi al principio, Blanca, es la clave para estar en presente, para quitarnos miedos, para quitarnos creencias, para quitarnos ese momento, ¿cómo decirlo?, de estar o en el pasado o en el futuro, hacerlos a un lado para regresar al presente, porque ahí es donde vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Incluso fíjate que cuando yo ya estando un poquito con más de tiempo en meditación y ya en un lugar aislado, callado, etcétera, entrando en un estado de meditación, yo también a veces me hago preguntas sobre situaciones que no sé en el momento qué decisión tomar. Me hago preguntas o le hago preguntas al universo o a Dios, el nombre que le quieran poner, y estando en este estado es donde te llegan las respuestas. Eres tú mismo quien te contestas, pero desde un estado más elevado de conciencia. Y dices, ay, ¿cómo no se me había ocurrido? Te llegan las respuestas. ¿Por qué? Porque estás en el presente. Entonces, los miedos se van. En ese momento no hay cabida para el miedo, porque estás tan presente, te llega la información con tanta veracidad que no hay lugar para el miedo.
Por lo tanto, las decisiones que tomas, las tomas con una seguridad de que es lo correcto, porque además esto viene de arriba, no es que de repente se me ocurrió, no, viene con esta intención de decir, toma este camino porque es lo mejor para ti. Y lo tomas, pero con la certeza y la seguridad que es lo que tienes que hacer. Así es que con esto yo me despido, Blanca. Muchas gracias Gracias. por tu presencia, por compartir pues todos tus conocimientos y pues los invitamos a todos a seguirnos aquí en el canal, pero quiero dejarte a ti para que des la bienvenida, Blanca. Perdón, la despedida, el Con cierre. tus palabras podemos cerrar muy bien, Héctor, porque así es. Ya les dimos herramientas y lo único que queremos es que vuelvan a ese equilibrio para que cada vez estén mejor. Y como decimos, hermano, para que siempre encuentren su luz. Muchísimas Tu gracias luz. a todos por acompañarnos y nos vemos en una próxima charla. Gracias. Hasta pronto.